La vida de Virginia Andrews dio un giro devastador. Fue un giro que ocurrió en una escalera que es especialmente prominente en Mi Dulce Sobrina. Pero al describir el descenso de Virginia, nos encontramos con algo mucho menos gótico por naturaleza: la escalera de una escuela secundaria. Una caída que tuvo tantas ramificaciones que habría impedido que la mayoría de las personas hicieran algo más con sus vidas. Sin embargo, la imaginación de Virginia era indomable y desde esa oscuridad, como un fénix que renace de las cenizas, encontró en su creatividad la manera de volver a levantarse, lista para mirar al destino cara a cara. La adolescencia de Virginia Andrews fue todo menos sencilla. En cartas a su familia confesó lo difícil que le resultaba crecer. Como cualquier adolescente, lidiaba con emociones cambiantes, con amigas que iban y venían y con la atención de algún chico. Pero todo eso quedó en segundo plano tras una caída que marcaría para siempre su destino. Un accidente que desencadenó una artritis prematura que empeoraba con los años, justo cuando estaba floreciendo como una joven alta, hermosa y llena de sueños. Su cuerpo comenzaba a limitarla cada vez más. Estamos hablando de los años 30, una época en la que los hogares eran muy distintos. Su madre, Lillian, evitaba cualquier conversación íntima. El sexo era un tabú absoluto, casi una palabra prohibida. Y curiosamente fue Lillian la única de la familia que reaccionó con disgusto al tema del incesto en Flores en el Ático, como si esa novela de alguna forma le devolviera un reflejo incómodo. Lo cierto es que la Lillian adolescente había sido rebelde, capaz de desafiar a su propio padre, quedándose en la calle hasta la madrugada. Pero en la adultez se volvió estricta, conservadora y sobreprotectora con Virginia, protección que se transformó en aislamiento. Virginia fue creciendo sin experiencias sociales, sin oportunidades para madurar, como lo hacían sus contemporáneas. Virginia tenía dolores insoportables, no podía pasar mucho tiempo sentada y los tratamientos médicos no le daban alivio. Su prima Pat contó que un día Virginia regresó llorando de la escuela, ya que un guardia escolar, harto de verla cruzar lentamente la calle, le gritó en plena vía: lisiada. Los registros escolares muestran que Virginia Andrews tuvo que abandonar la escuela en octubre de 1940, en su último año, por problemas de salud. Desde entonces ha habido una gran confusión sobre la batalla médica que comenzó Virginia a los 15 años. Muchos creen que Virginia sufrió una lesión en la espalda al caer por unas escaleras, incluso que fue una caída por una escalera como la de Mi Dulce Sobrina. Ha sido descrita de esa manera en innumerables artículos, en blogs y reseñas de libros, pero la realidad fue muy distinta. Virginia guardó silencio durante años, tenía los labios cerrados cuando le preguntaban sobre su condición médica. Detestaba a los reporteros que, según sus propias palabras, intentaban convertirla en la jorobada de los bestsellers, una criatura trágica y misteriosa, más interesante por su condición física que por su talento. A Virginia le molestaba que se interesaran tanto en su discapacidad, que los confundía al respecto. Con humor sarcástico llegaba incluso a inventar tratamientos médicos o ofrecer donas a los periodistas más insistentes. Su dulce venganza. Ella y su madre intentaron mantener una fachada de normalidad,
pero a medida que su fama crecía, la curiosidad del público era implacable. Hubo más y más llamadas para entrevistas, apariciones públicas y deseos de ver su condición física. Aún así, Virginia nunca explotó su discapacidad. Ella no estaba buscando un truco promocional para venderse a sí misma y a sus novelas. Mantenía el credo de que si no hablaba sobre el tema públicamente era como si no existiera. Así que su discapacidad siguió siendo un verdadero misterio durante algún tiempo, incluso hasta el día de hoy. Pero la verdad era mucho más compleja. Su caída fue tan violenta que desgarró una membrana en sus caderas. De allí surgieron espolones óseos y una artritis prematura que la llevó a años de sufrimiento. Las operaciones no ayudaron. El dolor se intensificó hasta dejarla en una silla de ruedas. Y aún en medio de ese dolor, la vida le regaló una chispa de inspiración. Virginia le contó a su prima Pat que mientras estaba en el hospital se enamoró de un apuesto joven médico que estaba igualmente enamorado de ella. Le contó sobre su sueño de ser una autora publicada, mientras que él le relató su extraña vida, una revelación impactante para Virginia. Él y sus hermanos habían estado escondidos en una enorme mansión durante más de 6 años. El motivo, heredar una fortuna. ¿Les suena familiar? Muchos lectores conjeturaron sobre la vida de B.C. Andrews. Ahora se tiene testimonio de la propia Virginia de sus orígenes reales. Pero surgen unas interrogantes. El médico mencionó específicamente un ático. ¿Cuántos niños fueron encerrados en la historia real? ¿Había gemelos? ¿Quién los encerró? ¿Estaba involucrada la madre? ¿En qué momento surgió el personaje de la abuela que daría a sus nietos las peores pesadillas? ¿Qué agregó Virginia de su propia vida a la historia? El fanatismo religioso que impregna los Fomburg podría provenir del propio abuelo de Virginia, que siempre insistía en que su familia presenciara sermones del fuego del infierno y del azufre todos los domingos en la iglesia metodista de Portsmouth. Virginia contó que su madre estaba resentida y no quería asistir, pero sí la obligaba a ir a ella. Virginia lo recordaba con temor. Lo más probable es que B.C. Andrews se basara en esta experiencia cuando crió a los Fomburg, una familia dominada por unos fanáticos religiosos, llevando a cabo sus horripilantes creencias por razones que iban más allá de la religión, y en su creencia que los niños eran criaturas diabólicas por haber nacido de una relación incestuosa. Virginia no era una fanática de religión organizada, hablaba siempre sobre su creencia en la reencarnación, incluso afirmando que había vivido en Rochester en otra vida. La creencia de Virginia no tenía una estructura en la forma como la que describen los budistas. En pocas palabras, ella se basaba en recuerdos de tiempos pasados. Se quejaba de sus experiencias en la iglesia y asustaba el fanatismo, por lo tanto decidió pensar en un Dios más libre, afirmando que creía en Dios, pero no en la iglesia, diciendo que se podía tener el templo en el corazón. Fue esta la forma en que Virginia llegó a ver la religión. Sin embargo, la religión desempeñaba un papel importante en sus novelas, no solo en la saga de Flores en el ático, también en la serie Castle. Muchos lectores han pensado que Virginia estaba usando a su madre como modelo para criar a Olivia. Lillian era una mujer conservadora, pero no fanática, mucho menos como Olivia. Pero Lillian sí tenía la llave de la libertad de su hija.
Era ella la que aprobaba o desaprobaba cualquier salida de Virginia después de sus cirugías. Había una similitud entre el confinamiento de Virginia y el de los niños en Flores en el Ático. Pero ¿cuánto incorporó Virginia de sí misma al personaje de Katy? Virginia se inspiró en uno de sus recuerdos de niña cuando jugaba en la calle y estaban poniendo alquitrán fresco y cayó llenando todo su cabello. Su madre no pudo sacarlo todo, así que tuvo que cortarlo de la misma manera que Olivia cortó el cabello de Katy. Es un recuerdo que Virginia no olvidaría. Los sentimientos vividos por sí misma fue lo que le sucedió a Katy. Virginia confesó en cartas: desde que se publicó mi primera novela Flores en el Ático, llegaron muchas cartas de fans a mi buzón. Claramente, la mayoría de mis lectores piensan que estoy escribiendo sobre mi propia vida. Katy no soy yo exactamente, es solo una forma de catarsis a los eventos traumáticos de mi vida. Pero sus emociones son las mías, sus dilemas se parecen a los míos. Es difícil saber en qué momento el personaje toma el control.